Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida. Bienvenidos, les habla Marta Serna y nuevamente en Encendiendo Posibilidades, Conexión Radio 20 y en esta serie Principios para una vida auténtica. Propósito y ya este es el quinto programa, sí, propósito y recuerda que el propósito lo es absolutamente todo y hoy nuevamente estamos con Jorge Pardo. Si no viste el programa anterior, programa número 22, estuvimos trabajando propósito e inteligencia emocional. Fue algo maravilloso. Todos estos programas están siendo increíbles y bueno, Jorge Pardo, bienvenido a este nuevo programa. Gracias, Martica. Un saludo muy especial para ti. Gracias por tu invitación nuevamente. Y un saludo muy especial a todas las personas que nos están escuchando en Conexión Radio 20. Bueno, y hoy este tema creo que los demás han sido muy atractivos y son fundamentales, reafirmando que el propósito lo es todo. Y todos estos temas y todos los que vienen, porque va a ser una larga jornada de propósito y tienen que ver con nuestro propósito. Pero, Jorgito, ¿qué es el liderazgo y qué relación hayas tú entre propósito y liderazgo? Muy buena pregunta, Martica, y van muy de la mano. Fíjate, entendiendo los dos conceptos, el propósito como el para qué estoy aquí en la vida, qué me mueve, qué me moviliza, y entonces el liderazgo tiene que ver con la parte en cómo lo voy a hacer, cómo voy a movilizarme al cumplimiento de ese propósito y cómo voy no solo, sino acompañado de otras personas, que es el fundamento del liderazgo, poder movilizar, poder influenciar la vida de otras personas, poderlas inspirar. Entonces creo que van muy de la mano y deben de ir muy bien articulados. Jorgito, ahorita cuando te escucho, recuerdo que cuando yo enseño propósito hay tres elementos fundamentales. El propósito no está como tal solo. El propósito desprende en él una visión y es que cuando yo tengo propósitos, cuando yo puedo cerrar mis ojos y tener una visión de futuro. Y cuando tengo una visión de futuro, empiezo a buscar los recursos y las herramientas de cómo alcanzo esa visión y cómo alcanzo ese propósito. Y es donde viene la misión. Sin embargo, es muy importante también dentro de todo este ciclo y dentro de todos estos elementos de vida, mi razón de existir, mi visión de futuro y mi razón de vivir, es quién estoy siendo yo, cómo estoy gestionando y cómo estoy liderándome porque una de las características que yo digo es que cuando tú tienes claro tu propósito, te vuelves deseable. ¿Cierto? Porque la gente quiere seguirte, porque la gente quiere tener lo que tú tienes, porque la gente quiere alcanzar lo que tú tienes. Entonces, pero aquí creo que un elemento fundamental es el liderazgo. Entonces, ¿cómo construir un liderazgo con propósito? Sí, yo diría, Martica, que hay, tú lo acabas de decir muy bien, dos fundamentos que debemos de considerar y es, primero, yo debo ser consciente. Entonces, abrimos una columna que la llamaríamos el yo. Entonces, yo soy consciente de que tengo un propósito, ya lo identifico, y la pregunta que me hago es, desde mi propósito y lo que quiero lograr, y con eso que tú dices de la visión y la misión, ¿cómo avanzar al cumplimiento de ese propósito? Y ahí es donde engrana el liderazgo y entra otra columna que la podemos llamar el otro. Entonces, tendremos dos columnas, yo y el otro. Yo me hago cargo y comprendo mi visión, mi misión, mi propósito y lo tengo claro. Pero para movilizarme y para movilizarme al otro, para darme al otro, es donde entraría el fundamento del liderazgo y la capacidad de liderar al otro, no por lo que le estoy diciendo que tiene que hacer, sino por inspirarlo, por influenciarlo, porque me sigue dado el propósito que están viendo en mí. Jorgito, sí, la gente tiene muy claro que es importante el liderazgo, la gente tiene muy claro que hay líderes y que necesitamos líderes para este país, para este mundo, para esta nación, pero ¿y qué del autoliderazgo?
Esa parte es muy fundamental y podríamos llamarlo como la responsabilidad que yo tengo conmigo mismo cuando tengo un propósito claro. Si Ujú. yo tengo mi propósito claro, entonces inmediatamente me doy cuenta, y hablando de los niveles de conciencia, me doy cuenta que para lograr ese propósito, lo primero que debo hacer es estructurarme, autoliderarme, formarme bien, mirar de qué forma avanzo con mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, dónde tengo que trabajar. Y volvemos, Martica, y todas las personas que nos acompañan hoy, a esa palabra de una versión diferente. Entonces, cuando el propósito está claro, yo me debo hacer cargo de en quién me debo convertir para lograr ese propósito. Y de la mano tengo que comenzar a liderar, no solamente mi vida para cumplir ese propósito, sino también poder inspirar la vida de otras personas. ¿Cómo potencializar ese autoliderazgo? ¿Cómo gestionar ese autoliderazgo? Yo diría, Martica, que, y vuelvo a mi propósito de vida, yo diría que la conciencia. En Ujú. mi propósito lo tengo como la capacidad de poder generar conciencia, ayudarle a las personas a generar conciencia. Y la mejor forma de poderlo potencializar es esa, generando conciencia en las personas, dónde están, para dónde van, qué les hace falta, en quién se deben de convertir y un poquito de conciencia hacia dónde se quieren movilizar basados en el propósito. O si nos devolvemos un poquito, una conciencia para darse en cuenta de cuál es su propósito, porque es que hay muchas personas que están caminando y no la tienen clara todavía. No, no, para nada. Y de hecho siempre, o sea, sigue permaneciendo una confusión entre el jefe y el líder, ¿cierto? O sea, ahí cómo tú rápidamente podrías establecer esa diferencia y cuál de los dos beneficia o alimenta más o contribuye más al propósito. Indudablemente el líder, tenemos que aprender a mirar que todo lo enmarcamos dentro de un concepto de liderazgo. Ahorita hay un concepto muy lindo que me encanta, que se reconoce como liderazgo situacional, y es Ujú. que actuamos de diferentes maneras de acuerdo a las circunstancias, a las situaciones. Entonces, van a haber momentos en donde hay que ponerse el sombrero de jefe y de esa persona que toma decisiones, pero también hay momentos de ser un poco más democrático, un poco más de el líder visionario, como tú lo decías ahora, que tenga claridad sobre esa visión, el líder que empodera a los demás, el líder coach que se está hablando también ahora, Ujú. y el mentor que va formando las personas. Entonces, tener claridad de cada uno de esos conceptos y entender que no son unos mejores que otros, todos tienen sus fortalezas y desde ahí la responsabilidad nuestra de saberlas entender para ver en qué momento las utilizo. Entonces, si yo tengo eso claro y le sumo esto al propósito, imagínate la fórmula tan poderosa. Sí, total. Tengo mi propósito y reconozco los diferentes estilos de liderazgo y cómo me movilizo al cumplimiento del propósito. Dios mío, espero que tú estés capitalizando, recibiendo todos estos elementos, todas estas herramientas, todos estos recursos tan maravillosos de personas expertas. Jorge es un experto en liderazgo, es un experto en inteligencia emocional, es un master coach y él no solamente está enseñando desde la experiencia, sino desde todo lo que ha permitido, además de vivir desde todo el conocimiento que tiene. Es docente y yo creo que los docentes aprendemos en doble línea, ¿no? Cuando enseñamos, ¿cierto? Y también cuando preparamos todas esas clases y todo y cuando recibimos todo eso que los estudiantes nos pueden brindar. Jorgito, 3 beneficios de tener ese mix, de activar ese propósito, de vivir en propósito y de ser ese líder potencial. 3 beneficios. Incluso les invito para que todos los oyentes tomen nota y es un regalo que les puedo compartir y es tradúzcalo uno en el amor. Si aprendemos a ver todo con amor, a entender el amor no desde la parte relacional, íntima o sexual, sino ponerla por encima, esa mirada del amor, esos lenguajes del amor que hemos aprendido a entender. Entonces, ese sería como uno de los elementos fundamentales. El otro
concepto que nos podríamos llevar es la gratitud. ¿Qué tan grato me siento con mi propósito de vida? Estoy en modo de gratitud, agradezco absolutamente todo a pesar de las circunstancias, y esa gratitud indudablemente me debe conectar en esa relación espiritual con Dios y con todo lo que es mi relación con mi ser superior. Y si tenemos eso claro también, entonces el tercer concepto podría ser, Martica, la felicidad, que es en busca de la felicidad que estamos todos. Entonces, qué bonito que pudiéramos tomar esos tres elementos, tenerlos en un nivel de conciencia, sumarlos al propósito de cada una de las personas que nos acompañan hoy, y que entiendan que esos tres elementos podrían ayudar mucho a avanzar en el camino y afianzar ese sentido de propósito. Claro, y Jorgito, también lo miro como en otra línea, y es que cuando nosotros entendemos nuestra razón de existir, ese para qué estoy aquí, fluye el amor, la gratitud y la felicidad, ¿verdad? Efectivamente, sí. Jorgito, muchas gracias. Bueno, ¿qué más quieres decirnos para terminar? Claro que sí. Primero agradecerte la invitación, qué rico, que te felicito, y le felicito a todas las personas que nos escuchan y que van a escuchar el programa, porque se convierte precisamente en parte del propósito de cada uno de nosotros. Coincidimos, Martica, contigo, con tu equipo, en esa misión, en esa visión que tenemos de apoyar y transformar la vida de las personas, y todos vamos sumando. Y en la medida en que todos nos vamos volviendo más conscientes y vamos dándonos cuenta en qué punto estoy, cómo puedo avanzar, entender que no estamos solos y que juntos podemos construir un mundo mucho mejor. Así es, Jorgito, muchas gracias. Quiero terminar con Mateo 20:26, que dice, pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre vosotros debe ser vuestro servidor. Y es que creo que la primera razón del propósito es contribuir y venir a servir. Muchas gracias, y bueno, mi invitación para el próximo programa, propósito y familia, porque recuerda que el propósito lo es todo. Y recuerda, cuando enciendes posibilidades, puedes ver, puedes escuchar y puedes sentir todo lo que Dios tiene para ti. Muchísimas bendiciones. Y Jorgito, muchísimas gracias. Gracias a ti. Abrazos para todos. Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida.